Il Rinascimento, la época donde todo fue una rebelión, donde grandes artistas decidieron contradecir las creencias hacia la iglesia y también el geocentrismo que dominaba en la época de la Edad Media. Fue entonces cuando varios artistas italianos y muchos filósofos y también arquitectos decidieron implantar una rebelión contra el pensamiento. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del Renacimiento, un breve vistazo sobre el arte y la arquitectura que existió en esta época. El Renacimiento. Esta época surgió después de la Edad Media y, como su misma palabra lo dice, es el renacer de ciertas culturas que existieron en la antigüedad. Generalmente, el Renacimiento tomó base de lo que fue el pensamiento clásico griego y romano que existió años atrás. Pues resulta, la Edad Media ya estaba en su apogeo. Prácticamente ya había cambiado un sistema y habían surgido diferentes sistemas económicos para el establecimiento social de las comunidades que en esa época en Europa se distribuían a través de feudos. El Renacimiento decidió de nuevo tomar, por ejemplo, la característica de volver esto una ciudad. Por consiguiente, empezaron a implantar lo que se llaman la cuadrícula o cuadras, que son las que emergieron para la creación de las ciudades. Empezaron a ampliar varias calles que en la época medieval eran muy angostas y también establecieron un nuevo arte que se basaba en la luz. La luz tenía que ser prácticamente el común denominador para la creación de las viviendas, de los palacios, de las iglesias y hasta de la pintura. Es por eso que el Renacimiento constó básicamente en dos épocas, el 400 y el 500. El 400 o el 400 se estableció en el año de 1400 hasta 1499. Permitió el Renacimiento tomara gran poder desde Italia y se expandiera en toda Europa. Es así donde también surgieron varios artistas importantes. Uno de ellos fue Michelangelo Buonarroti. Además, otro gran exponente del 400 fue Filippo Brunelleschi. Gracias a él se estableció unas pautas, introdujo también el pensamiento clásico hacia la arquitectura y también hacia el arte. Él fue uno de los grandes precursores del Renacimiento en el 400 y también su obra más famosa fue la Santa Maria de Fiori, que fue la capilla en la cual estableció dicha teoría del clásico para poderlo establecer en la actualidad en el Renacimiento. Entre ellos también lo acompañó León Battista Alberti. Él fue un poco más pragmático en cuanto al establecimiento de las teorías arquitectónicas y del arte, donde retomaba esos elementos clásicos, donde decía que el cuerpo humano, que el hombre, era la escala y la medida universal. Por eso que bajamos de un teocentrismo hasta un antropocentrismo que permitió que todo lo que se estableciera en la ciudad fuera a la medida del hombre, del ser humano. Por consiguiente, entre ellos volvemos a retomar a Michelangelo Buonarroti, quien fue uno de los grandes precursores de este arte renacentista. Él se estableció como un gran máximo exponente de las artes y la arquitectura con su obra más famosa, que fue el pintar la Capilla Sixtina y también la Basílica de San Pedro. Así es, acá tenemos un pequeño modelo de la Basílica de San Pedro. Se les hace conocido, es donde actualmente se encuentra el Papa y es uno de los máximos exponentes en cuanto al arte y la arquitectura renacentista. Fue gracias a Michelangelo Buonarroti quien decoró y rediseñó la Capilla Sixtina, que se encuentra cerca o más bien al lado de la Basílica de San Pedro, y fue que gracias a él, es decir, el poder del clérigo, decidió adoptar este renacimiento para su beneficio y no ir en contra de él. Por consiguiente, se establecieron en que sus más importantes iglesias, capillas, catedrales, tendrían que sí o sí tener este movimiento renacentista y así decorar todas
sus iglesias. Ahora pasemos un poco a el arte, las pinturas, pues entre ellos existen varios exponentes que decidieron dar un vuelco, un giro de 180 grados para el establecimiento de ciertas técnicas. Se estableció la profundidad y los puntos de fuga, la perspectiva, y también que al plasmar una pintura debía tener un pensamiento más allá, es decir, una interpretación espiritual y filosófica en cuanto a lo que se estaba dibujando. Por consiguiente, si ustedes ven y buscan obras del Renacimiento, encontrarán que también hay muchas obras donde plasma el hombre como ser perfecto y con su detalle, desde el más minucioso tallado en el mármol o en la pintura, donde se expresa mucho más la emoción y plasma la felicidad o la tristeza según en dicha pintura. Si queremos ver exponentes, tenemos a Leonardo da Vinci, que además de ser arquitecto, escultor, inventor y pintor, fue un máximo exponente en el Renacimiento, donde presentó muchas ideas revolucionarias, el cual logró establecer un gran adelanto, un salto, la concepción del arte y la arquitectura. También tenemos a Alberto Durero, un exponente alemán del Renacimiento, y también a Rafael, quienes establecieron un arte mucho más humano, más antropocentrista, y donde la expresión era básicamente el todo en el Renacimiento. Pues bien, ya entramos un poco al Quinquecento, que fue la época del 1500 a 1599, en el cual se estableció un movimiento un poco más especial, que fue la arquitectura barroca. La arquitectura barroca surgió gracias a la crisis que tenía la iglesia debido a este revuelco de pensamientos en donde Dios ya no era el principal motor de la sociedad, sino que era el hombre. Ellos, al encontrarse en esa crisis de fieles, decidieron establecer un movimiento barroco en el cual las iglesias tenían que atrapar a sus fieles, volver a retomar a sus fieles. Por consiguiente, si nosotros ponemos a buscar un poco del arte barroco, veremos los altares, las capillas y el interior de esas iglesias tenía una exuberante decoración. Es por consiguiente que también implementaron las órdenes clásicas, que son el jónico, dórico y corintio. Lo implementaron en su arquitectura para demostrar de que, bueno, tenemos las iglesias como representación del hombre, antropocentrismo, pero que ya en el altar tenemos lo divino, es decir, el teocentrismo reflejado en lo vasto, en la exuberancia de la belleza. Por consiguiente, en esta época se establecieron varios artistas y arquitectos, como entre ellos podemos mencionar a Caravaggio, Lorenzo Bernini, entre otros. Más adelante se implementaría el arte barroco en la literatura y también en la pintura. Como se estableció en toda Europa, podemos encontrar un poco de este tipo de movimiento, como en Francia, el cual lo denominaron el rococó, un poco de exuberancia en los palacios, como por ejemplo en el Palacio de Versalles, y también en España con la literatura de Miguel Cervantes Saavedra, quien estableció con su obra más importante, Don Quijote de la Mancha, parte de ese movimiento barroco para la implementación del arte que existía en esa época. Muy bien, eso es básicamente lo que consistió el Renacimiento. Obviamente existen muchísimas concepciones del Renacimiento. En realidad fue una época muy rica porque además recordemos que entre el 1400 al 1600 se estableció el descubrimiento del Nuevo Mundo, lo cual revolucionó en esa época a las grandes potencias europeas. Por consiguiente, no solo fue en el arte y en la arquitectura, sino también en el sistema político y económico, que eso ya es otra historia. Muy bien chicos, espero hayan disfrutado un poco del Renacimiento en el arte y la historia. Recuerden suscribirse a nuestro canal y brindarme un gran like a mi video. Pueden encontrar muchísimo más material en nuestro canal y aprender más. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima.